sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el Padre Ignacio Laguna. Pone en juego pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Muy buenas tardes desde Zaragoza. Están ustedes escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Quien les habla, Ignacio Laguna Blas, sacerdote diocesano de Zaragoza y colaborador de este programa que dirige el Padre Miguel Ángel Arribas. Como todos los domingos, nos gusta comenzar escuchando el Evangelio que nos ayuda a meditar toda la semana y que se está proclamando en todas las celebraciones de la misa en este día. Es del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. La Iglesia celebramos el Domingo de Gaudete, que es mucho más que un domingo alegre o que el Domingo de la Alegría. La traducción literal es alégrate, un imperativo, y parecería algo abusivo. ¿Cómo puede alguien ordenarme que me alegre? ¿Cómo forzar este estado de ánimo? Sería demasiado que alguien se acercara y te diera esa orden directa. Solo Dios, que conoce tu corazón, es quien sabe que hay motivos en tu vida para alegrarte. Donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea tu situación, la Iglesia te ordena, de parte de Dios, alégrate. Quizá lo que haya que revisar sea el motivo profundo de mi alegría. Igual es que mi alegría se apoya demasiado en logros humanos, en conseguir objetivos y proyectos que yo mismo he planteado. Quizá piense que es cuestión de suerte y lamente mi desgracia. Pero a todo el mundo la Iglesia le propone que se alegre. Nuestra alegría nace de la cercanía de Dios, a cuyo contacto despunta la vida. Los ciegos ven, los sordos oyen, y los que no podían caminar, pues eran cojos, ahora se desplazan con total facilidad. Allí por donde pasa Jesús, se reordena todo. Ya como bebé, vamos a ver la ordenación de todo lo creado. Los ángeles y los hombres adoraremos a Dios y le daremos gracias por tanto amor manifestado. Es Domingo de Gaudete, y yo, ¿por qué me alegro?
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En este Domingo de la Alegría, en este Domingo de Letare, tengo precisamente la alegría de presentarles a don Juan Pablo Masís Álvarez. El padre Juan Pablo nació el 26 de febrero de 1981 en Costa Rica. Fue ordenado diácono el 11 de junio de 2011 en la Catedral de la Diócesis de Cartago, en Costa Rica, por imposición de las manos y oración consecratoria de Monseñor José Francisco Ulloa Rioja. El 12 de mayo de 2019 fue ordenado sacerdote por el mismo obispo en esa misma diócesis y catedral de Cartago. Es actualmente vicario parroquial de la parroquia de Santiago el Mayor, en Zaragoza, y está a punto de terminar el doctorado en catequética. Les advierto además que esta conversación que estamos teniendo, que vamos a iniciar, la estamos haciendo en una sacristía, con lo cual en cualquier momento podemos ser interrumpidos. Mientras tanto, Padre Juan Pablo, te saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, sí. Gracias por hacernos un hueco este domingo, siempre tan ajetreado en las parroquias, cuanto más en una parroquia del centro de Zaragoza. ¿Desde hace cuánto tiempo que eres vicario parroquial en Santiago el Mayor? Hace poco más de un año, desde octubre del 2024 exactamente. ¿Y cuál es tu labor aquí? Pues bien, bueno, colaboro en todos los servicios litúrgicos, y además pues atender algunos grupos y algunas otras cuestiones que surgen a nivel parroquial y que hay que hacerles frente también. ¿Y qué aspectos nos destacarías de la vida en esta parroquia? Bien, pues es una parroquia que para mí es particular en cuanto a lo que estoy acostumbrado a vivir en una parroquia, ya que pues la mayoría de parroquianos, de personas de acá, son adultos mayores. Entonces es una parroquia en donde la presencia de jóvenes o de personas, adultos jóvenes, es un poco más escasa. Y eso tiene su particularidad, porque hace que el ritmo de vida parroquial pues sea un poco distinto, en el sentido de que pues la atención hacia las personas mayores es un poco diferente. Habrá que tenerles más paciencia, habrá que sentarse con ellos, que de hecho hay que hacerlo, ¿no? Que te vienen a buscar, que a confesarse, que a hablar o de repente a saludarte, hay que tenerles atención y escucharlos, sobre todo a los adultos mayores siempre habrá que escucharlos, siempre tienen cosas que decirnos y eso pues en la vida pastoral, aunque no parezca, el escuchar, el poner atención, marca la diferencia también, y eso es algo que me ha llamado mucho la atención en esta parroquia a mí, que la vida es diferente a como yo la tenía percibida, como yo la acostumbro en mi país, pero que también hay que ejercerla con aquellos que ya pues van delante de nosotros. Para que nos hagamos una idea del contraste que ha supuesto para ti y que supone para los hermanos que vienen a formarse desde Costa Rica, ¿cómo era tu labor allí? ¿Cuál es así a grandes rasgos, aunque luego podamos entrar en algún destino en el que hayas estado, cuál es a grandes rasgos ese contraste, ¿no? Ese contraste mayor? ¿Qué es lo que lo marca? Bueno, pues muchas cosas, porque me parece que, en nuestros países podríamos decir que el 80-90% de personas pues asisten a la iglesia. Entonces tenemos una variedad, ¿no? Hay trabajo con jóvenes, hay trabajo con niños, hay trabajo con adultos, con ancianos, y hay infinidad de grupos apostólicos que atender. Entonces, desde los grupos litúrgicos hasta los grupos sociales, pero sobre todo en masas. O sea, no es lo mismo que acá, que quizá son pocas personas y hay pocos grupos y la vida parroquial es diferente. A lo que estoy acostumbrado yo y lo que he hecho en otros momentos es a trabajar con masas. Por ejemplo, pues yo estuve a cargo de algún tiempo, algunos años de la catequesis diocesana, y yo tenía que hacer trabajos por vicarías, en las que quizás eran 1.600 personas con las que tenía que trabajar. O sea, claro, al final de cuentas, verlo aquí todo es más reducido, y entonces eso como que al principio impacta, ¿no? Al principio como que llega a decirle, a preguntarse uno, bueno, y
la que nos enseñó la fe, la madre patria, España, ahora es a la que hay que evangelizar, tal vez a la que hay que aplicar lo que hemos conocido y hemos aprendido, ¿no?, en nuestra tierra. Y escuchándote, te voy a hacer 2 preguntas con un pelín de matiz o de trampa. ¿Qué labor es más cansada físicamente? La de atender en esta parroquia a menos personas, que además pues vienen a hablar desde una larga experiencia, personas mayores en su mayoría, en su mayor parte, o esas jornadas maratonianas que un poco no nos podemos ni imaginar, ¿no?, con grupos de cientos y de miles de personas. ¿Qué es más cansado? Bueno, para mí es más cansado, a menos físicamente, el asunto de atender allá en mi país, ¿no? Porque, a ver, yo empezaba un día 6 de la mañana y lo terminaba 12, 1 de la mañana al día siguiente, ¿no? Sobre todo porque tenía que atender la parroquia, y en la parroquia era el único que yo estaba, o sea, eran más o menos unos 5,000 habitantes, y eran 5 pueblos que tenía que atender en una de las parroquias, en la última que estuve. Y pues atenderlo todo, ¿no? Que confesión, que dirección espiritual, que padre, hay que atender esto, que hay que darle formación a este grupo, que tenemos que ir a asistir a los pobres, que tengo que formar a los catequistas, que hay que ir a hacer las eucaristías. Entonces eran pues días bastante pesados que físicamente cansan, ¿no? Pues sí, para mí particularmente es así. Eso pensaba, porque realmente la pregunta que yo quiero hacer es cuál de los 2 destinos es más peligroso para el alma del sacerdote. ¿En cuál tiene que estar más vigilante? Claro, yo siento que donde tenemos que estar más vigilantes quizá es donde hay más actividad, porque, bueno, ya conocemos todo lo que sucede, y he tenido ejemplos de compañeros que han llegado a desarrollar el síndrome del burnout, ¿no? Por cansancio. Entonces dejan el ministerio o desvían su ministerio y se meten en problemas, o descuidan completamente su ministerio porque han llegado a estar tan ajetreados, tan llenos de cosas que han descuidado su ministerio. Y yo siento que particularmente es donde hay más actividad, porque a veces pensamos que entre más activos estemos, más productivos somos, pero en realidad si no sacamos tiempo para nosotros mismos, ¿no?, para descansar, para orar, incluso para distraernos un poco, correríamos el riesgo de perder nuestro ministerio. Me alegra un montón que nos aclares esto, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pienso es que estos lugares en España donde hay menos actividad igual son más propensos a que el sacerdote desarrolle una doble vida, se despiste, tal, pero efectivamente es que no nos hacemos a la idea de lo que supone que te llamen a un colegio en Florida y tengas que confesar a 5.000 niñas. ¿Cómo lo haces, ¿no? Y los peligros que tiene hacer tanto bien con unos medios tan escasos, ¿no? Es verdad que cada situación tiene su peligro, pero desde Zaragoza, desde muchos lugares de España, os miramos y decimos, pues igual, con mucha más actividad estaría más protegido, y dices, no, estás igualmente o quizá incluso más expuesto. Qué difícil es ser sacerdote. Sí, es difícil porque tienes que hacer un equilibrio, o sea, a ver, estás para pastorear a otras personas y para hacer presencia de Jesucristo en medio de una comunidad, pero también tienes que pastorearte a ti mismo, ¿no? Entonces, aunque le prediques a los demás, tienes que predicarte a ti mismo y tienes que sacar ese equilibrio, porque en algunos momentos tienes que aprender a decir que no. El hecho de que haya mucha demanda, de que tienes que ir a confesar, por ejemplo, qué sé yo, un miércoles de ceniza, que yo veo la diferencia de acá a mi país. Miércoles de ceniza en mi país es un día de mucho trabajo, en donde los sacerdotes prácticamente cada uno hacemos hasta 8 misas, ¿no? Porque toda la gente llega a la celebración de la ceniza y son misas de iglesias llenas. O sea, a ver, aquí pues la misa normal, las que corresponden al día, llegó la gente que llegó y ya. Entonces hay momentos en los que hay que decir que no, y tengo una anécdota con respecto a esto. Un miércoles de ceniza tenía yo programadas precisamente 7 misas para todo el día, y me llamaban que fuera a ungir a un señor que estaba muriendo.
Pues, no he tenido tiempo, mire, voy de una misa tras otra, bueno. Al fin, entre la comida, en el tiempo de la comida, pues comí rápido y fui a atender, ¿verdad? Ya había dicho que no, pero me llamaban tantas veces, insistían tantas veces que digo, bueno, voy a tener que ir. Y llegué a la casa del enfermo y lo encontré tomando café. Pues muriéndose no estaba. Muriéndose no estaba. No estaba el Señor, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que aprender a decir que no, porque no necesariamente porque las personas quieran que uno les atienda, necesariamente uno tiene que hacerlo. Hay muchas otras cosas que atender y hay cosas que pueden esperar, y a veces la gente no piensa que el sacerdote tiene una agenda que llevar, tiene muchas cosas que hacer. Siento, es mi percepción, hay gente que piensa que a veces nosotros estamos sentados esperando que nos lleguen nada más a decir, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro, hay que hacer esto o lo otro. No, creo que es importantísimo esto, ¿no? Dentro del ministerio también hay que aprender a decir que no a algunas cosas que pueden esperar, que no es no hacerlas, sino que pueden esperar y que se pueden hacer luego. Me recuerda un dicho que escuché recientemente a un sacerdote. Decía, a ver si lo sé decir, al médico, al sacerdote y al letrado, hablarle claro. Al médico, al sacerdote y al letrado, hablarle claro. Hay muchas veces que escuchamos la realidad un poco editada, ¿no? Y si nos paramos a hablar con la persona que viene a pedirnos algo con mucha prisa, quizá puede esperar, efectivamente, o se le puede atender de una manera distinta a la que nos reclamaba al principio, ¿no? En ese trato personal muchas veces se aclara la idea que uno trae y lo que la Iglesia puede servir en ese día, en ese momento concreto, bueno, máxime en un miércoles de ceniza, en el cual vais desbordados en Costa Rica. Exacto. Y también al respecto de este tema que estamos hablando tan importante del quemarse de los sacerdotes, probablemente tú, Juan Pablo, no conozcas al sacerdote que dirige este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, el padre Miguel Ángel Arribas. Él durante muchos años ha sido el director espiritual en el Seminario Conciliar de Madrid y fue mi director espiritual durante 5 años. Y con frecuencia nos recordaba algo muy básico, ¿no? Dice, mirad, si obedecéis allí donde os envían y estáis atentos a las necesidades de las personas y también las necesidades materiales de los lugares donde estéis, lo normal es que vuestra jornada sea larga. Lo normal es que físicamente acabéis agotados y muy cansados. Algún día extenuado y normalmente, desde luego, con ganas de coger la cama. Lo peligroso será que psicológicamente esto os afecte demasiado, pero os va a afectar porque psicológicamente también os cansaréis. Esa atención constante, esa variedad de asuntos. Decimos muchas veces pasar de un bautizo a un funeral, a una primera comunión, a una confesión tremenda, a una comida familiar. Esos cambios y esa intensidad, pues también psicológicamente nos pueden agotar, nos pueden cansar. Pero el peligro para el sacerdote, nos decía, no es tanto psicológico ni físico. El peligro es que espiritualmente la persona se queme, que ya no le apetezca a Cristo, que ya no se acuerde de dejarse encontrar por Él, ¿no? Y me parecía muy interesante porque a veces psicologizamos un poco nuestra labor o consideramos que tenemos derecho a vivir de cualquier manera en el tiempo, digamos que no asignado a las parroquias o al destino pastoral. Y bueno, pues me lo merezco. Y se desarrolla ahí, como decíamos antes, una posible segunda vida distinta, un desdoblaje de la personalidad. Pero más allá de un psicologismo, probablemente estamos hablando de alta espiritualidad, que el sacerdote, como todos los fieles, estamos llamados a serlo y a desarrollar en un camino de madurez, ¿no? Entonces esta pregunta tan larga, con esta introducción tan larga, aprovecho para darle las gracias al padre Miguel Ángel Arribas, de parte de todos los oyentes y de todos los seminaristas. La pregunta es, a lo largo de tu dilatada vida sacerdotal, ¿cuáles son esos lugares, esos momentos que procuras cuidar, esas actividades que procuras cuidar y que ves que en ellas
rejuveneces, que el Señor te devuelve el amor primero, que puedes con todo, ¿no? Que espiritualmente te mantienen sano. Pues bien, yo creo que para mí lo que me salva, ¿no? Lo que me ayuda a mantenerme en pie siempre es los espacios de silencio. A mí me encanta el silencio, quizá me encanta un poco la soledad, porque siento que es necesario. Después de un día en el que estás rodeado de tantas personas, en el que has escuchado cosas, en el que has atendido cosas, y sobre todo, bueno, pongamos el ejemplo del sacramento de la reconciliación. Después de haber confesado algunas horas, creo que lo que me devuelve la energía y lo que me hace a mí como sentir esa paz, esa tranquilidad, ese confort espiritual, es precisamente el silencio, los ratitos de silencio. Yo disfruto de los ratos de silencio, a veces para leer o a veces para algún hobby, ¿no? Para hacer alguna cosa que distraiga mi mente. Me parece que eso es lo que me ayuda a mantener el equilibrio. No es tal vez haciendo o buscando, no. Primero busco tranquilizarme, tomarme un café, o beberme un vaso de agua, no sé. Y luego ya después pues sacar el tiempo para la oración. Pero sobre todo, para mí es el guardar silencio, el aislarme, por decirlo así, un momento. El sacar el tiempo para mí y dejar que ese mismo silencio me vacíe a mí de todo lo que pues, ha ocurrido en el día o en las horas anteriores a este momento, ¿no? Qué bien, si te parece vamos a proponer esto mismo a nuestros oyentes, un momento de escucha profunda, de silencio, y vamos a poner una pieza musical que nos ayude a todos a reflexionar precisamente sobre esto que nos propones. Están ustedes oyendo el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Quien les habla, Ignacio Laguna, sacerdote diocesano de Zaragoza, se encuentra ahora mismo en la parroquia de Santiago el Mayor, en Zaragoza, y estoy entrevistando para todos ustedes al padre Juan Pablo Masís Álvarez. Nació el 26 de febrero de 1981. Fue ordenado el 11 de junio de 2011 y sacerdote desde el 12 de mayo de 2019. Ordenado por Monseñor José Francisco Ulloa Roja en la Catedral de la Diócesis de Cartago, en Costa Rica. Es actualmente vicario parroquial de la parroquia de Santiago el Mayor, precisamente, y está terminando su doctorado en catequética en el Centro de Estudios Teológicos de Aragón, el CRETA. Querido padre Juan Pablo, ¿cómo fue el origen de tu vocación? ¿Cómo detectaste, cómo escuchaste esa llamada del Señor a dejarlo todo y seguirle? Bueno, yo desde niño sentí la inquietud. Yo vengo de una familia sumamente religiosa, es decir, mi padre y mi madre siempre se preocuparon por enseñarnos la fe. Ellos nos llevaban a la Eucaristía todos los domingos, nos llevaban a la adoración eucarística los jueves,
papá y mamá rezábamos el rosario junto con nosotros. Yo soy el segundo de 5 hermanos y nos enseñaron a rezar el Santo Rosario todos los días. Entonces, desde pequeño siempre me inculcaron la fe, un amor profundo hacia Dios, un respeto hacia lo sagrado. Y pues en el caminar de los tiempos, cuando yo era muy pequeño, el pueblo en el que yo vivía todavía no era parroquia, y entonces era un pueblo que le pertenecía a otra parroquia más grande, y quien llegaba a celebrar la Eucaristía a mi pueblo era precisamente el que luego fue mi obispo. Caray. Sí, que de hecho es vecino de mis padres, o sea, somos del mismo pueblo, de la misma tierra. Entonces él era el rector del seminario y como no tenía obligación parroquial, entonces los fines de semana él asistía pues a la comunidad en la que vivía su madre, y ahí entonces muy cercano, y yo siempre le decía a mi papá que yo quería ser como ese señor. Siempre le decía a mi papá, yo quiero ser como ese señor. Ya luego, pues ya crecí y pues ya terminé la primaria, entré a la secundaria y demás. Y como todo joven, ¿no? Pues la vida normal de los jóvenes, ya pues las distracciones normales de la juventud. Aunque siempre fui muy sano, yo nunca fui como que de ir a salidas largas ni de amanecer en la calle, no, siempre pues muy de la casa. Pero ya luego ya entré y terminé la secundaria y todo, y en eso pues ya mi pueblo ya era una parroquia, y llegó un párroco, no se me olvida, y me dice un día, recién llegado a la parroquia, despidiendo a la gente en la puerta: a ver, necesito hablar contigo. Entonces le digo, vuelvo a ver yo a mi padre y le digo, ¿pero qué querrá hablar conmigo? ¿Cuántos años tenías? Yo estaba saliendo de la secundaria, unos 17, 18 años por ahí, ¿sí? Y entonces llega y me dice que quiere hablar conmigo, ¿no? Entonces le digo yo a mi padre que quiere hablar conmigo este sacerdote, si ni lo conozco. Entonces yo pues me espero, ¿no? Y me espero porque me dijo que me esperara un momento para hablar conmigo, y me dice, al final, bueno, ya me saluda y demás, y me dice, necesito que me ayudes en algo. Y yo, sí, padre, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, necesito catequistas, y tú me vas a ayudar como catequista. Pero bueno, yo si apenas vengo a misa y yo no sé nada de esto, y me dice, no, yo te voy a preparar. Bueno, y entre una y otra, y entre quizás el estupor, no sé, jamás me imaginé que el sacerdote me fuera a hablar sin conocerlo y a pedir ayuda. Pues entonces empecé a tener una amistad con él y empezamos a reunirnos y empezó a involucrarme en cosas de la iglesia. Y bien, pues me dejé llevar al punto de que pues empecé a ser catequista y empecé a coordinar el grupo de acólitos y el grupo de proclamadores de la palabra y demás. Y un día me dice, y mira, ¿qué vas a hacer ahora, de ahora en adelante con tu vida? Le digo yo, bueno, pues voy a estudiar, yo quiero ir a la universidad, quiero ser médico. Yo tenía intención de ser médico. Y entonces muy astutamente me dice el padre, pues yo también quería ser médico y mira dónde estoy. y entonces me quedo yo viéndolo. Y lo que sucedió en ese momento es algo que yo no puedo explicar, ¿no? Y entonces él me dice, ¿y no te gustaría ser sacerdote, entrar al seminario? Y le digo yo, ay no, padre, no. Y me dice, bueno, te voy a hacer una pregunta, y si le encuentras una respuesta, hacemos un trato. Te vas para la universidad, estudias medicina, y yo dejo de ser sacerdote, yo dejo el ministerio. Entonces, bueno, padre, ¿cuál pregunta es? A ver, pregúntate, ¿por qué tú no puedes ser sacerdote? ¿Por qué tú no? ¿Qué te impide ser sacerdote? Esa pregunta me la hice yo y no la pude responder, porque yo no. Y me miró, y yo le miré a sus ojos y me dio un abrazo, y lo que yo sentí ahí jamás. O sea, eso cambió por completo toda mi vida la cambió por completo. Sus palabras, su mirada, su abrazo, yo sentí lo que no sé, lo que nunca en mi vida había pensado,
sentir. Quizá ni siquiera los noviazgos que había tenido pues me habían llenado tanto como eso. Y a partir de ahí la historia es en la que culminó pues en mi ordenación sacerdotal. Fui a los procesos vocacionales, entré al seminario y pues terminé siendo sacerdote. ¿Cómo te agradecemos todos que hayas abierto el corazón y hayas compartido con nosotros algo tan impresionante? Recuerdo un momento importante en mi vocación en el cual un sacerdote que me estaba acompañando me dio permiso a ver todo lo que hablábamos acerca de mi vida a la luz de la llamada del Señor. Vale, con todo esto que hemos visto y que hay de todo, el Señor te llama. Oye, en ese momento yo no me hubiera podido conceder permiso para eso, ni se me hubiera ocurrido. Es que no nos llamamos a nosotros mismos. Esto es algo que ni siquiera un montón de personas que están en la parroquia lo pueden entender, porque piensan que lo hemos elegido como se elige el color de un coche, ya no te digo el modelo. Y dices, no, es que me dieron permiso. Me dio permiso. Me dio permiso, quiere decir que me invitó a ir con él. Y a veces, cuando alguien de fe te habla con fe acerca de tu vida, es Cristo quien está hablando allí, ¿no? Es un poco esa sensación. ¿Tus padres cómo se lo tomaron? Bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? O sea, no me lo puedo imaginar. Papá y mamá, que siempre fueron tan temerosos de Dios, que siempre nos enseñaron, nos inculcaron la fe, pues no se lo podían creer. Al contrario quizá de los padres de otros compañeros míos, de otros seminaristas después, que sus padres se oponían, los míos no se opusieron, al contrario, ellos estaban que no se lo creían. Para ellos era quizá algo muy grande y lo es todavía, al punto de que hoy mi papá, mi mamá, a mí ya no me dicen el nombre, ya no me llaman por el nombre, ellos me dicen padre. ¿Es posible? Sí, ellos me dicen padre. Y un día le preguntaba yo a mamá, pero ¿por qué me dices padre? ¿Por qué no me sigues diciendo Juan Pablo? Y me dice, porque aunque seas mi hijo, tú eres ahora sacerdote de Dios. Y si yo le tengo respeto a los sacerdotes, tengo que respetarte a ti también. Y tengo que dar el ejemplo para que otras personas se respeten a ti también. O sea, no puedo obviar, no puedo olvidar que ahora, antes de ser mi hijo, eres un sacerdote. Entonces, esas son cosas que me impactan, ¿no? Porque me impactan bastante. Y me hacen ver que la vocación es un misterio, o sea, que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que, decías ahora, no nos llamamos a nosotros mismos y que de alguna manera pues Dios nos va llevando y nos va haciendo, pues nos va configurando a Él, y eso son cosas que son regalos para mí son regalos. Entonces yo a mis padres les agradezco todo, pero hay una cosa que yo siempre les he dicho a ellos, que les agradezco que un día me llevaran a bautizar y me hicieran cristiano. Estoy seguro de que este programa, si no lo están escuchando ahora en directo, tus padres lo escucharán a través del podcast de Radio María que les enviaremos. Mis padres están escuchando esto y muchos padres de sacerdotes y de seminaristas cuentan con este espacio semanal, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Queremos daros las gracias por apoyarnos, por secundar nuestro sí a la llamada de Jesús. Es que sin vosotros no se entiende nuestro sacerdocio. O como decía un gran amigo sacerdote de Venezuela, que ya falleció, no olvides, querido amigo sacerdote, que tu vocación no es tuya, tu vocación ya la tuvieron tus padres, ¿no? Ahí ese gesto. Pues muchas gracias, y a todos los oyentes de Radio María, no se cansen de rezar porque haya más vocaciones y por esas familias en las cuales las más de las veces se gesta esa persona que va a poder escuchar la palabra de Jesús dirigida a Él por su nombre propio y que lo dejará todo en el sacerdocio. Hay que rezar para que las vocaciones nazcan en familias que sean escuelas de madurez, ¿no? Que sean verdaderamente lugares donde se conoce al Señor. Pues muchísimas gracias a todas las familias. Vamos a hacer
un momento también de escucha profunda de nuevo, porque todos los que estamos en este programa somos amados de Dios, todos los que estamos escuchando este programa también tenemos una llamada de Jesús muy concreta, una misión para la que hemos nacido. Quizá esta canción que escuchemos ahora nos ayude precisamente a conectar con ese amor eterno que el Señor nos tiene. Están ustedes escuchando Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este tercer domingo de Adviento, domingo de la alegría, domingo de Letare. Con qué alegría llegó el padre Juan Pablo a su primera parroquia. Llegó como diácono. Cuéntanos cómo llegaste y qué te encontraste. ¿Dónde fue? Bien, bueno, desde que yo salí del seminario, terminé el seminario, el obispo me pide que me vaya a ejercer ahí o a prepararme para el diaconado en la vida pues como acólito en la parroquia San Francisco Javier en Cervantes, una comunidad llamada Cervantes, allá en la diócesis. Pues ahí estuve casi un año, 7, 8 meses, no sé, de acólito, y ya luego pues me ordenan diácono. Hice todo el diaconado en Cervantes, y el primer mes de mi vida sacerdotal, mis primicias sacerdotales las hice en Cervantes. Pues con la ilusión, ¿no? Pues todo es diferente ahora ya al seminario, sales del seminario y ya empiezas a tratar con la gente y lo que dijiste toda la vida que ibas a hacer, pues quieres hacerlo en ese momento, ¿no? Y fue para mí una experiencia muy bonita, conocí gente muy buena, el párroco fue un hombre que me enseñó muchas cosas, me enseñó sobre todo a darle siempre a Dios lo mejor, porque él desde las flores hasta las velas, todo tenía que ser siempre lo mejor, y me enseñaba a mí que tenía que entregarle a Dios siempre lo mejor de mí, y para mí fue una experiencia pues gratificante, una experiencia gratificante que la llevo en el corazón, y me parece, no sé, me parece tan increíble que haya pasado tanto tiempo ya, porque lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Pero fue una experiencia bastante que me construyó, no sé, yo siento que forjó en mí muchas cosas, me dio la oportunidad de iniciarme y
y trabajar directamente en cosas con personas que tenían el corazón abierto para servir. ¿Y tenías ocasión de conversar y de rezar con este sacerdote en la parroquia? Sí, teníamos la ocasión. Pues, normalmente pues vivíamos en la misma casa. Es que en Costa Rica es diferente un poco. Acá en España quizá los sacerdotes todos vivimos siempre en una parroquia, en la misma casa. No es como acá que cada quien pues tiene su piso y demás, ¿no? Allá todos vivimos en la misma casa, entonces compartíamos todo. Compartíamos los momentos de recreación, los de oración, los de comidas, y bueno, ya después por las noches quizá cada quien salía con sus amigos o tenía sus cosas, pero durante el día pasábamos compartiendo todo. Es curioso que en Zaragoza, no sé, pero vamos, en España, digámoslo en general, es muy, muy frecuente escuchar a sacerdotes diocesanos a la defensiva diciendo: yo no me hice religioso, cuando les propones formas de vida en las cuales no vivas a kilómetros de otro hermano sacerdote, ¿no? Sí, eso es algo que en realidad a mí me llama la atención, porque para mí la vida de un sacerdote, aunque diocesano, siempre debe ser una vida comunitaria. Y para mí es importante, por ejemplo, aquí estoy solo, pero hay momentos en los que me hace falta con quien comer, con quien conversar, con quien rezar. Anhelo esos espacios de poder rezar con otro compañero, de poder compartir con otra persona, incluso de mirar la televisión juntos. Sí, aunque sea. Sí, porque para forjar a un sacerdote sano, siento que es necesaria la compañía, y la compañía de otra persona que te entiende y que va en el mismo camino que tú. Nadie más te va a entender. Podremos abrirnos a nuestros padres, a nuestros amigos, pero nadie nos va a entender más que otro sacerdote. Entiéndase esto compatible con lo que nos decías al principio, lo importante que es el contar con momentos de silencio. Paras, escuchas, te relajas y vuelves a la carga, ¿no? Esto es compatible. Exactamente, y tiene que ser así, todo no puede ser, porque para una vida de ermitaño, ¿verdad?, en la que solamente quieres estar solo contigo mismo, y tampoco... Y con el Señor. Exactamente, por supuesto. Y tampoco todo el tiempo estar con otras personas. Tiene que haber un equilibrio, que eso lo hacíamos y lo vivimos siempre, que te lo decía ahorita. Hay momentos en los que compartimos juntos, pero habrán otros momentos en los que cada quien estará solo. Él se iba a sus cosas, o yo me quedaba en la casa cural, o yo salía a comer, qué sé yo, que me invitó alguna familia a comer, que algún amigo que vino y nos fuimos a tomar un café. Yo tomaba mis tiempos para mí, pero sin descuidar tampoco y sin faltar al respeto a la convivencia que tenía yo con el otro compañero en la casa cural. Te ordenan sacerdote. En julio de 2012 llegas nada menos como vicario parroquial a la Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Ángeles. Sin palabras. Sin palabras. De hecho, tenía yo un mes de ordenado sacerdote, porque recién al mes me llama Monseñor y me dice: Juan Pablo, vas para la Basílica de los Ángeles, de la Virgen de los Ángeles. Y bien, pues es un impacto porque es un santuario nacional. Para que me entendáis mejor, es como la Basílica del Pilar. Es el centro de fe mariano más grande que hay en el país, y en el que en su fiesta, que es el 2 de agosto, acuden más de 2 millones de personas. La vida ahí es completamente diferente, no solamente porque es una parroquia grande, importante, sino porque el movimiento de allí es completamente diferente. Allí te llega gente de todo tipo, llega gente de todos los países, llega gente de todo el país, y como todo, ¿no? El ritmo de ahí es más acelerado, era más tranquilo el pueblo en el que estaba, porque el otro pueblo anterior era rural. La parroquia anterior era rural, ya esta no lo era. Entonces el movimiento era más grande. Claro, por supuesto, había cosas en las que aprendí. Por ejemplo, ahí fue donde aprendí a sentarme hartas horas a confesar. ¿Cuántas horas, por ejemplo? Pues, ahí se confesaba. ¿2 horas? 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde confesábamos. A mí me salen 6 entonces. Sí.
Entonces, a veces había que hacer los 2 turnos, a veces solamente uno de los turnos, más las Eucaristías de cada día, más llegaba gente a buscar dirección espiritual, entonces había que atender a la gente, había gente que llegaba a solicitar ayudas sociales, que de hecho yo estaba encargado de una parroquia de la pastoral social. Entonces ese era el ritmo que yo tenía, y por las noches había que dar formación a los grupos, entonces atender espiritualmente a los grupos, y yo era el encargado. Siempre, yo no sé por qué, siempre estaba ligado a la catequesis sin quererlo. Era el encargado de la catequesis de matrimonios, de novios, de la catequesis de bautismo, de niños, de jóvenes. Bueno, en el origen de tu vocación está el Señor diciéndote a través de un sacerdote: necesito que me ayudes como catequista. Necesito catequistas. Ajá. Entonces, vale, así ha sido, y ahí fue donde empecé a forjarme, ¿no? A forjar un ministerio en el que pues me di cuenta de que lo que aprendes en el seminario es teoría, que ser sacerdote no te lo enseñan en el seminario, a ser sacerdote. En el seminario te enseñarán la teología y te enseñarán la liturgia y demás, pero la vida de un sacerdote se forja en una parroquia. ¿Y cuál podría ser, de los distintos destinos donde has estado, que no son pocos, cuál podría ser ese destino al que regresas una y otra vez? Porque en él el Señor y los feligreses te enseñaron mucho, y hermanos sacerdotes. Bien, yo podría decir que fue la última experiencia, en realidad en todas las parroquias en las que he estado, ¿no? Porque todas han sido distintas, y en todas he amado a la parroquia, y yo tengo buenos recuerdos, y a la gente que estuvo allí, y que todavía tengo buenos amigos, amistades con ellos. Bien, pero me parece que la última parroquia como que hizo un clic conmigo. Es una parroquia en la que yo sentí que no solamente yo fui a dar, sino que más bien encontré calor humano, encontré personas que me enseñaron muchas cosas, encontré gente dispuesta a dejarse guiar, y gente dispuesta también a entender mi ministerio, y eso marcó muchísimo en mí. Fue una parroquia que es la de la Inmaculada Concepción, que marcó muchísimo en lo que soy ahora como sacerdote. Está hablando de la parroquia de la Inmaculada Concepción de María en la ciudad de Tucurrique, y allí comienza en enero de 2019, hasta que vino a España. Pero es que en julio de 2021 el obispo le pide que sea el director diocesano de catequesis. ¿Pudiste compatibilizar esto? ¿Cómo? Bueno, no fue fácil, ¿no? Porque estaba solo. En mi diócesis no hay tantos sacerdotes como para que hayamos 2 o 3 en una parroquia, entonces estaba solo. Y el obispo me pide que le ayude con la catequesis. Entonces, bueno, le digo que está bien. Me dice, pero te voy a poner ayuda. Entonces me envió un diácono. Tuve un diácono como por 7 meses, y se lo llevó a y luego me mandó otro diácono y se lo llevó también, y luego me envió otro diácono. Tuve 3 diáconos que me acompañaron. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero eso fue en cuestión de 2 años, y yo estuve en la parroquia casi 6. Entonces el resto de los años me la pasé solo, y me fue difícil, fue un reto, y te lo decía ahora, hace un momento, cansado en algunos momentos en los que terminaba. Yo llegaba a la casa a las 12 de la noche, 1 de la mañana, por Dios, porque, a ver, yo le dije a Monseñor, Monseñor, si usted me pide que le sirva en algo, yo quiero dar la talla en todo. Yo no quiero así como que a medias una cosa y a medias la otra. Comprometerme en esto es lo que yo quiero. Entonces, tuve que partirme en 1000, en la parroquia, atender unas horas, unos días. Y actualmente estás en España realizando un doctorado en catequética. ¿Cuál es la temática? Bien, pues, a ver, voy a contar un poquitito la historia por qué llegué acá. Cuando en el 2023, 22 más bien, me ofrecen a mí venir a estudiar. Entonces, Monseñor
que no fue quien me envió, no fue mi obispo quien me envió directamente, sino que al ser yo el director diocesano de la catequesis, pertenecía a la Comisión Nacional de la Catequesis, en donde estábamos los directores de cada diócesis, ¿no? Que somos los que llevamos la catequesis en todo el país. Entonces a mí desde la oficina de la catequesis, de la conferencia episcopal, me piden que venga a estudiar. Entonces ya después, si Monseñor da el permiso, pues yo no digo que no. Ya luego me llama el obispo y me dice, mira, la Comisión Nacional de Catequesis, la conferencia episcopal te está pidiendo que vayas a prepararte en catequesis para que vengas a aportar un poco más a la conferencia episcopal. Entonces me dice, date cuenta de que cuando vuelvas no vas a volver directamente a la diócesis, sino algún servicio que la conferencia episcopal te vaya a pedir con respecto a la catequesis o alguna otra cosa, porque es, a final de cuentas, a ellos a quienes les vas a responder. Pero yo te doy el permiso, si tú quieres ir a estudiar, vete a estudiar. Entonces, bueno, me aventuré, me vine y bien, pues ya yo tengo claro lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo claro que la preparación que estoy teniendo aquí, que ha sido pues una preparación que me ha llenado bastante, que me ha abierto un poco más el panorama, es para servir a una iglesia local y sobre todo a la conferencia episcopal, que en el campo de la catequesis, pues gracias a Dios, en Costa Rica pues hemos caminado muy bien y que todavía se puede hacer muchas cosas, pero la experiencia ha sido una experiencia buena y que me ha abierto el panorama de mi vida y me ha hecho repensar también hasta eso mi ministerio. No solamente el servir, sino lo que soy. ¿Y cuál es el título de tu tesis? Bien, yo me quise complicar un poco la existencia, ¿no? No me extraña. Sí, porque mira, a ver, mi preocupación era siempre en catequesis los padres de familia, el desinterés de los padres de familia en acompañar a sus hijos. Entonces, me propuse hacer la tesis como en cuanto a padres y madres de familia como primeros catequistas en la educación de la fe de los hijos. Y claro, y dije que me había complicado la vida porque, a ver, documentación sobre esto es poca la que hay, pero pues ahí se ha ido haciendo algo, lo que se ha podido, y voy a trabajar sobre esto. Vamos a ver cómo termino con todo. Fenomenal. Pues estás cumpliendo, desde luego a nuestros ojos, ese mandato del Señor, ¿no? Esa petición, necesito catequistas. Y vamos a rezar para que el Espíritu Santo te inspire todo lo que lleva el Señor en el corazón para tantos padres y madres de familia que están llamados a hacer ese primer anuncio y acompañar en la vida de fe a sus hijos. Te damos las gracias, querido Padre Juan Pablo Masís Álvarez, que nació en Costa Rica el 26 de febrero del 81 y fue ordenado sacerdote el 12 de mayo de 2019 y actualmente está destinado en Zaragoza temporalmente mientras hace su tesis doctoral. Vamos a rezar mucho por ti. Te agradecemos que nos hayas hecho hueco en este domingo también tan apretado de trabajo y confiamos en que en una futura ocasión nos recibas de nuevo y podamos seguir desarrollando tantos aspectos de la vida sacerdotal que hemos visto en otros y que también estamos descubriendo en nuestra propia vida. Muchísimas gracias. Bueno, no, con todo gusto y estamos a la orden para serviros también. Hemos llegado al final del programa. Saben que si les ha gustado pueden volver a escucharlo en radiomaria.es, donde encontrarán podcast de este espacio y de todos los espacios de Radio María, que es mucho más que una radio y que se sostiene gracias a las oraciones y a las contribuciones económicas y al interés de todos. Muchísimas gracias también
a todos los voluntarios que desde Madrid han estado al frente de los controles. Feliz domingo y feliz semana. Dios les bendiga. Sacerdote. Acaban de escuchar Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el Padre Ignacio Laguna. En juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora.